Bienvenidos al canal Comprendiendo las Matemáticas. En este video continuamos el curso de los números imaginarios, parte 3, relacionada con las potencias de i. Veamos entonces de qué se trata este tema. Para eso, la base es la unidad imaginaria. Vemos acá entonces, la unidad imaginaria está definida como i igual a la raíz de menos 1. Esa es la base de este conjunto numérico. Lo que se hace es elevar ambos lados de esta igualdad a la 2. Entonces, i queda a la 2. Y este raíz de menos 1 también se eleva a la 2. Queda así expresado de esta forma. Ahora realizamos la operación correspondiente. Entonces este i a la 2 queda aquí igual i a la 2. Pero esta raíz con este exponente 2, aquí el índice de esta raíz es 2. Con exponente 2, entre ellos se cancelan y lo que me va a quedar, entonces sería aquí, cancelo este con este y me queda menos 1. Entonces podemos ver que i a la 2 es igual a menos 1. Ahora, el siguiente sería entonces coger esa misma unidad imaginaria y elevarla a la 3. Entonces, i a la 3 va a ser igual a i a la 2 por i. Eso por descomposición. El exponente aquí 2 y el exponente de esta i es 1. 2 más 1 me da 3. Se puede descomponer así. Bueno, entonces como acabamos de obtener que i a la 2 era menos 1, entonces eso lo podemos reemplazar acá. Y me queda i a la 2, lo reemplazo por menos 1. Y este i lo dejo así escrito. Y menos 1 por i es igual a menos i. Luego volvemos y cogemos entonces la unidad i y la elevamos a la 4. Entonces queda i a la 4, lo puedo descomponer como i a la 2 por i a la 2. Entonces ya sabemos que i a la 2 sería menos 1. El otro también menos 1. Entonces multiplico menos 1 por menos 1 y eso me da 1 porque menos por menos me da más y 1 por 1, 1. Ahora lo mismo para elevando la potencia a la 5. Entonces escojo i a la 5 y lo descompongo como i a la 4 por i. I a la 4 acabamos de obtener que me dio 1 y 1 por i es igual a i. Entonces aquí empezamos a notar algo. Cuando llegamos a i a la 4 me daba 1, pero cuando llegamos i a la 5 volvió y me dio i. Sí, entonces aquí empezamos, esto se empieza a repetir acá, tiene un ciclo de 4, entonces podemos empezar a deducir que i a la 6 entonces me va a dar i a la 2, i a la 7 me va a dar i a la 3 y así sucesivamente. En resumen, entonces, ¿qué podemos nosotros tener acá? I es igual a la raíz de menos 1, i a la 2 es igual a menos 1, i a la 3 es igual a menos i a la 4 es igual a 1, i a la 5 volvió y se repitió aquí. Entonces acá lo que hago, miramos acá, estos 4 son la base y a partir de ahí otra vez cada 4 potencias de i en orden empieza otra vez a repetirse el mismo ciclo. I a la 5 me dio i a la 6 me dio i a la 2, i a la 7 me dio i a la 3 y así sucesivamente. Eso se va a empezar a repetir infinitamente. Pero ¿cómo hago para saber el equivalente de una potencia muy grande? Por ejemplo, estos que tenemos acá. Estamos viendo aquí estos. Entonces sería i a la 74, i a la 514, i a la 2513. Eso tiene un proceso y es el siguiente. Para eso, lo primero que vamos a realizar es dividir los números del 1 al 4. Y los dividimos entre 4, ya que se observa que las potencias de i tienen un ciclo cada 4 unidades. Veamos entonces cómo quedaría. Entonces, cogemos entonces el exponente de i. Entonces, el primero va a ser 4. Y lo dividimos entre 4. Entonces, ¿cómo quedaría la división? Sería el 4 del 4 está una vez. 1 por 4, 4, 4, 0. Aquí me dio residuo 0. Y asimismo hacemos entonces estas otras 3 divisiones. Residuo 3, residuo 2, residuo 1. Entonces vemos que desde i1 hasta i a la 3 es lo mismo. Pero i a la 4 aquí me dio residuo 0. Entonces, ¿cómo se asocia eso? De la siguiente forma. El exponente se divide entre 4 y de acuerdo al residuo se asocia así. Cuando el residuo es 1, entonces se asocia con i a la 1. Cuando el residuo es 2,
se asocia con i a la 2, cuando el residuo es 3 con i a la 3 y cuando el residuo es 0 con i a la 4. Entonces, en el siguiente ejercicio, ya con una potencia, un número más grande, vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos entonces i a la 74. Entonces, cogemos el exponente 74 y lo dividimos entre 4. Aquí tenemos la división. El 4 del 7 es residuo 2. Como se obtuvo residuo 2, quiere decir que i74 se asocia con i a la 2, es decir, i74 es igual a i a la 2 y vimos que i a la 2 es igual a menos 1 y de esa forma se realiza pues este proceso. Los siguientes ejercicios para resolver: hallar las siguientes potencias, estas que estamos viendo acá. Eso es todo por este video, espero que contribuya para sus conocimientos y aprendizajes.